amigo mío llamado Miguel Ángel me compartió amablemente esta historia para que la cuente en YouTube. Eso me sucedió cuando estaba en sexto grado. Por aquel entonces era bastante rebelde, sacaba malas calificaciones, me metía en peleas y, por así decirlo, era el típico abusivo. No recuerdo el día exacto ni la fecha en que ocurrió, pero sí tengo claro que a partir de ese momento mi vida cambió por completo. Era la última hora de clase, más o menos a las 6 de la tarde. Nos asignaron una tarea para hacer en grupos. Con mi equipo, en lugar de trabajar, solo hablábamos y reíamos. Nos burlábamos de los demás, mientras el profesor salía del aula. Al cabo de un rato, regresó únicamente para avisar que recogería los trabajos. Mi grupo y yo nos alarmamos, así que me acerqué al equipo de los nerds, como solíamos llamarlos, y les pedí que me entregaran su tarea. Aunque antes eran bastante sumisos y obedecían con solo hablarles, esta vez todos se negaron. Me enfurecí y tomé por la fuerza la hoja donde habían hecho el trabajo, pero uno de ellos la sujetó también, provocando que se rompiera. Eso me puso aún más nervioso, ya que esa tarea representaba gran parte de la nota que definiría si perdía o no la materia. Sin pensarlo, le di un golpe con todas mis fuerzas a ese chico. Intenté agredir a los demás, pero una mano me detuvo. Era el profesor que había regresado. Me dijo, Estás en un grave problema. y me llevó por la fuerza a la oficina de dirección. Allí la directora me reprendió. Me había portado mal otra vez y amenazó con expulsarme. Me hizo una anotación por mala conducta y me dio una charla sobre mi futuro. Luego intentó comunicarse con mi papá, pero como estaba trabajando no respondió. Me dejó esperando un buen rato en dirección. Tenía muchas ganas de ir al baño, pero no me permitía salir. Ya eran más de las 6:30 y todos los demás estudiantes se habían ido del colegio. El edificio se sentía vacío. Mi papá seguía sin contestar y yo me sentía cada vez más frustrado. Tenía rabia por aquel niño que, según yo, provocaría mi expulsión. Un profesor llegó a la dirección y pidió hablar con la directora. Ella se fue, no sin antes decirme que debía quedarme allí hasta que mi padre llegara por mí. Apenas se alejó, observé que estaba lo suficientemente lejos, así que abrí la puerta con cuidado y me escapé. No me importaba la mochila ni los cuadernos, solo quería salir del colegio. Pero antes tenía que ir al baño, no aguantaba más. El baño estaba al final de un pasillo que ya estaba oscuro. El colegio prácticamente había cerrado. Eran cerca de las 7 de la noche y solo quedábamos la directora, algunos profesores y yo. Caminé con cuidado para no tropezar. Al llegar al baño, sentí miedo. Era aterrador. Dudé en entrar, pero las ganas eran más fuertes, así que lo hice. Me dirigí al orinal más cercano. Apenas sentí ese alivio que llega después de aguantarse tanto, escuché un susurro. Me asusté y quise salir corriendo, pero aún no había terminado. Me aguanté, aunque con mucho temor. Al acabar fui rápidamente a lavarme las manos. Abrí la llave del agua tratando de no mirar hacia el interior del baño, pero sentí que alguien me observaba. Levanté la mirada y vi mi reflejo en el espejo. No había nadie más. Miré a un lado, luego al otro, y no vi nada. Intenté tranquilizarme, diciendo que los fantasmas no existen. Me hice el valiente, volví a mirar al espejo y me vi a mí mismo, pero diferente. Tenía los ojos al revés, de una forma extraña y aterradora. Grité con fuerza. No pude seguir lavándome las manos. Me giré hacia la puerta para huir, pero algo se interpuso. Era una sombra enorme. Podía ver sus ojos. Eran raros e inquietantes. El miedo me paralizó. No podía moverme ni dejar de mirarla. De pronto, la sombra se desapareció. Dos personas me sujetaron y me sacaron del baño, ya con la zona más iluminada, y que eran un profesor y la directora. Me regañaron, me preguntaron qué hacía allí, por qué me había escapado de dirección sin permiso. Me dijeron que me había salvado por hoy, que mi padre no respondió y que debíamos irnos del colegio porque ya era muy tarde. Me advirtieron
que al día siguiente debía presentarme con él, porque la directora necesitaba hablar con él personalmente. Nos dirigimos a la portería. Yo seguía aterrado. A lo lejos, en algunas ventanas, veía sombras extrañas. A veces escuchaba susurros. Sentía ganas de llorar. Nunca había vivido algo tan espeluznante. Al llegar, el vigilante le preguntó a la directora qué había pasado conmigo. Ella respondió. Otra vez se está portando mal. El vigilante me llamó por mi nombre y de repente escuché el mismo susurro que había oído antes. Esta vez decía, Otra vez te estás portando mal, jovencito. Aquí no queremos eso. me invadió el pánico. Miré al vigilante, tenía los ojos al revés, igual que mi reflejo y las sombras. No aguanté más, salí corriendo lo más rápido que pude. Al llegar a casa, me escondí bajo las cobijas de mi habitación. No sé a qué hora me dormí, pero sé que esa noche fue una tortura. Escuchaba susurros, veía sombras fuera de la cobija. Al día siguiente desperté pensando que todo había sido una pesadilla, que lo había soñado, pero lo que no sabía es que mi nueva condición de vida apenas comenzaba.